hablando aquí. Vale. Vale. Encantada de estar con vosotros y hablar de este tema tan importante para Interface. Interface es una empresa que se ha metido en la sostenibilidad desde mucho tiempo. Y cuando hablamos de la sostenibilidad, hablamos realmente del planeta. Y cuando hablamos del planeta, al final hablamos de la naturaleza. En este sentido, pues el impacto del diseño biofílico en el bienestar de las personas es esto que realmente hemos mirado a través de nuestros productos de pavimento. De pavimento modular. Voy a hacer un poco un pequeño repaso de dónde estamos. Al final, poco a poco, la ciudad se va urbanizando más y más y más. Tenemos más casas, más edificios. Y al día de hoy, pues eso es un poco una imagen de cómo estamos y qué forma tienen los edificios, muy cuadrados, nada que ver con la naturaleza que tiene más formas orgánicas. Además, pasamos mucho tiempo delante de una pantalla y quizás aún más todavía, trabajando más a menudo desde casa, y también pasamos mucho más tiempo dentro. Es verdad también que hemos visto que cuando nos falta un poco una conexión con la naturaleza o sin luz natural, pues al final puede tener una incidencia en el absenteísmo. Si miramos un poco un edificio, pues nos damos cuenta que el coste más importante es el coste de los empleados, porque solamente es un porcentaje para la energía y 9% para los alquileres. Y el resto es realmente los empleados. Entonces, en este sentido, es muy importante invertir en el bienestar de las personas, y eso a través de la biofilia. Por otro lado, nos damos cuenta, y ya lo hemos visto, que ponemos más y más verdes en las ciudades. Además de los huertos urbanos, que tenemos más en varios sitios, y también esa manera también de funcionar de manera diferente. Aquí es un hotel donde realmente se puede recoger su comida y hacer tu propia comida dentro del hotel. Y al final vamos hasta espacios autosostenibles. Entonces, ¿cuál es el diseño biofílico? Ya lo hemos hablado mucho, entonces lo que quería decir es que como vamos con más y más urbanización, pues perdemos la conexión con la naturaleza. Y la biofilia es la necesidad innata y biológica de estar conectados con la naturaleza. Y esto es muy importante porque al final, nuestros ancestros tenían la costumbre realmente de vivir dentro de la naturaleza. Eso es muy importante y creo que esa diapositiva que ya hemos visto tiene un impacto grande porque no estamos hechos realmente para quedarnos tiempos y tiempos en espacios cerrados. El diseño biofílico al final es como incorporamos la naturaleza a la hora de crear espacios. Porque sí, la naturaleza, bueno, necesitamos la naturaleza porque hacemos parte de esa naturaleza. Cuando hablamos de diseño biofílicos, podemos hablar de 4 patrones de diseño biofílicos. Que este estudio viene del reportaje de Terrapin Bright Green. Son 14 patrones. Dentro de estos 14 patrones hay 3 grupos diferentes. Primero, la naturaleza en el espacio. Esa manera de tener una
una vista directa con la naturaleza. Aquí tenemos 7 puntos que son una conexión visual o puede ser no visual, jugando con estímulos sensuales arítmicos. También podemos jugar en variabilidad térmica, presencia del agua. También la luz es muy importante, está bien arreglar un poco la luz considerando nuestro ritmo circadiano y todo que está relacionado a la naturaleza con el invierno, otoño, estos estacionales que son muy importantes y que puede también influir en nuestra manera realmente de crear espacios. El segundo punto son los análogos. Aquí realmente de vez en cuando no tenemos la suerte de tener suficientemente luz para poner una planta dentro de un espacio. Entonces hay que funcionar de otra manera. Interface estamos dentro de esto de los análogos porque al final es más imitar a la naturaleza dentro de los productos que estamos creando. Entonces es todo relacionado, los análogos con formas y patrones biomórficos, tener una conexión a la naturaleza de otra manera. Os doy un ejemplo. Por ejemplo, si tenéis la suerte de vivir al lado del mar, pues podéis ver el mar y también oír el mar. Pues de vez en cuando no tenemos esa suerte, pues solamente te pones en tu pantalla una imagen de mar y si te pones también el agua a través de tu móvil, pues el efecto es igual. Quiero decir que el cerebro lo entiende como algo muy natural. Entonces, esos análogos son muy importantes, porque no es solamente jugar con la naturaleza, con plantas y esto, que está muy bien cuando se puede, pero si por tema presupuesto o cual sea, a la hora de diseñar espacios, se tiene que hacer diferente, pues todo lo que esta imitación a la naturaleza nos afecta. Y al final es la naturaleza del espacio. Aquí es un poco a la hora de crear espacios, pues podemos ver que podemos crear una parte que llamamos futuro, que son espacios abiertos. Como podemos ver dentro de la naturaleza, la naturaleza tiene ventajas para crear espacios solamente, es una inspiración muy grande. Aquí es un poco nuestros open space al día de hoy. Refugio, necesitamos espacios para realmente concentrarnos. También misterio, esa idea que de vez en cuando estás en la naturaleza y pues no, por ejemplo aquí, pues estás caminando y no sabes muy bien, no puedes ver todo el camino. Entonces esto se puede integrar también en la manera de diseñar los espacios. Y al final, riesgo y peligro. Aquí también, pues, dentro de la naturaleza encontramos riesgo y peligro y ese ejemplo de edificio se nota, por ejemplo, que es un espacio grande y puede dar, un poco de riesgo porque está todo abierto con pasarelas. O aquí también otro tipo de ejemplo. Dentro de Interface hemos hecho, en colaboración con Cary Cooper, un estudio para entender un poco realmente lo que se necesitaba para un espacio. Y nos damos cuenta que lo más importante es la luz natural. La luz natural tiene un impacto muy importante también a la hora de aprender y estudiar. Las plantas, al día de hoy, nos damos cuenta que hay poca gente que tiene plantas que sea en su casa, o si no, quizás más a menudo, un poco más ahora que estábamos entre la oficina y teletrabajando,
pero sigue un impacto importante y ya lo hemos visto con las presentaciones anteriores. Un espacio tranquilo para trabajar, eso me parece una imagen muy de lujo. Y al final, que tenemos realmente una conexión visual a la naturaleza. Y los acentos de colores, eso siempre es importante, que hay un montón de colores dentro de la naturaleza, hay que aprovechar de estos colores. Si miramos un poco el diseño biofílico para un empleado, quiero decir que al final, a la hora de elegir una empresa, según la oficina, va a influir o no en el que el empleado quiere trabajar para esa empresa. Y nos damos cuenta que cuando ponemos más cosas de diseño biofílico, pues ayuda y mejora el bienestar de 15%, la creatividad de 15% y la productividad de 6%. Y además de esto, el diseño biofílico siempre es también una manera de conectar entre nosotros y crear comunidades. Aquí os doy ejemplos de este edificio, donde, por ejemplo, no voy a entrar en detalle de todo, pero han añadido espejos para que la luz que ya tienen bastante natural, que ya tienen bastante dentro de este edificio, se vaya reflectando aún más. En este me parece interesante porque es todo de madera reciclado. Y este ejemplo es realmente porque van también jugando con el suelo, aquí con nuestra moqueta. Nos damos cuenta que la importancia del diseño biofílico al final también entra en todos los segmentos, como la educación, porque tenemos menos estrés, podemos estar un poco más, podemos enfocar más en lo que estamos haciendo y hay menos absentismo, la productividad es la misma, es lo mismo a los empleados. Y además, pues los que tienen tipo síndrome de atención o que son muy activos, pues ayuda también a bajar un poco el ritmo y a trabajar mejor. Os doy algunos ejemplos de espacios biofílicos, jugando con formas orgánicas, materiales como más madera, o con una imitación a la naturaleza, que hay algunas partes que este ejemplo es que hay plantas reales y también hay imitación de la naturaleza. O este otro ejemplo y concepto en Portugal. También hoteles, otro segmento importante donde al final nos damos cuenta que pues si el hotel tiene la suerte de tener una vista al agua o como aquí o especialmente en la naturaleza, pues también ofrece ventajas también para aumentar el precio de la habitación. Y también al día de hoy dentro de los hoteles la gente quiere encontrar una experiencia y en este sentido pues la biofilia entra completamente en este tema. Os doy un ejemplo aquí. En este hotel realmente han enfocado en los 5 sentidos. Aquí es más realmente crear una experiencia diferente, poner el interior dentro del interior con elementos biofílicos. En retail también es importante porque al final cuando tenemos espacios que permita realmente algo de naturaleza, pues vamos comprando más.
Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que hay mucha luz natural por el diseño y también estos tipos de árboles que son imitaciones de árbol, pero da una sensación un poco más biofílico. Y por fin, que ya lo hemos un poco hablado antes, pero todo el tema salud, que es muy importante, donde el diseño biofílico impacta realmente. Al final, tener luz natural es siempre más importante. En este sentido, para un paciente que al final, poco a poco, va a tener menos estrés y al final recuperar mejor. Además que ya lo hemos hablado, entonces no voy a entrar más en detalle, pero es verdad para las personas que tienen demencias, pues ayuda un montón tener algo de conexión con la naturaleza, que sea y al día de hoy creo que en este sentido de salud hay mucho que hacer con estos espacios muy, muy blancos a menudo. Os doy ejemplos de espacios con naturaleza. Al final lo que pasa es que si estamos mejor de salud, pues pasamos menos tiempo en el hospital y aquí da oportunidad de tener otra cama perdón el tema económico, pero al final eso también es relacionado. Entonces al final podemos ver que el beneficio del diseño biofílico es universal, completamente universal, que sea oficinas, que sea educación, bueno, que sea salud, cual sea el tema. Y esto va mucho más allá de solamente un tema de diseño y estético. Al final, a mí me alegró mucho porque al final este tema no es solamente un tema de moda, pero algo que va a seguir creciendo y creciendo. Dentro de Interface tenemos varias guías que podéis descargar desde nuestra web, que habla de diseño biofílico, pero también de comunidad, de well-building y de medir también el impacto de tu diseño dentro de tu espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adeli, muy interesante. Si bien antes hemos visto que se centraba más en lo que es los espacios exteriores, el paisaje, te has centrado más en los espacios interiores, en el interiorismo, en las sensaciones, en las emociones que provoca pues, estos espacios, que recuperar un poco esta ilusión de vivir, ¿no? También me ha hecho recordar una de las fotos y a pensar de que el gran biofilista, o uno de los primeros biofilistas, aplicado a los edificios, debió ser Gaudí con la Sagrada Familia, con todo lo interior que son árboles, y por tanto vemos que ya era un avanzado, igual Gaudí en su tiempo, ¿no? Pues muchas gracias y muy interesante, ¿eh? Gracias. Gracias.